Es el momento de la imposición de las medallas a los nuevos hermanos. Con motivo de la fiesta de la patrona de Toledo y de su juventud, la parroquia de Santa Leocadia acogía este martes la celebración de la Santa Misa, que estuvo presidida por el señor arzobispo de Toledo. Buenas noches. En su homilía, don Francisco Cerro Chávez aseguró que la ciudad de Toledo respira a través de sus dos pulmones, que son Santa Leocadia y San Ildefonso. Desarticulada una organización criminal dedicada al robo de vehículos en Guadalajara, Toledo y Madrid. 12 personas han sido detenidas en 2 operaciones donde se han esclarecido 22 delitos y se han incautado 3 camiones de gran tonelaje, un turismo y mercancía valorada en 800.000 euros. En un contexto cada vez más belicoso, intercambiar propuestas entre países y diseñar un futuro inmediato revisando el rico y complejo pasado histórico y cultural puede hacer de Europa una más fuerte. Es lo que pretende el seminario Orígenes de Europa, organizado por Urbs Regia, que tiene a Toledo como punto de encuentro. Aquí desarrolló casi toda su vida familiar y profesional y aquí murió en 1925. Toledo le debía este homenaje. El Museo de Santa Cruz ha inaugurado hoy Vicente Cutanda, un pintor entre 2 siglos, con motivo del centenario del fallecimiento del artista. Un recorrido por su obra en el que no falta la pintura social que tanto le identificó. Este martes Toledo celebraba la fiesta de su patrona y patrona también de sus jóvenes, Santa Leocadia. En la iglesia de la que es titular, ubicada en el casco histórico, el señor arzobispo de Toledo presidía la Santa Misa, donde fue la imposición de medallas a los nuevos hermanos. Ante el ejemplo de entrega de su vida, el prelado toledano explicó los diferentes tipos de martirio que existen también hoy. La toledana parroquia de Santa Leocadia acogía este martes la celebración eucarística con motivo de la festividad de la patrona de la ciudad de Toledo. Miembros de cofradías y hermandades de la ciudad y de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Toledo asistían a la ceremonia religiosa presidida por el señor arzobispo. En su homilía, el prelado toledano explicó los distintos tipos de martirio que existen. Por eso existe el martirio, que podríamos decir que es un martirio de sangre, como Santa Leocadia, viviendo también ese martirio de la virginidad entregada al Señor. Está el martirio también que podríamos llamar blanco, que Santa Teresita de Lisieux llamaba, que no es que sean y nos estén continuamente, podríamos decir, la misma vida, continuamente sateando o matando con lanzas o como mataban a muchos mártires, sino son lo que podríamos llamar los alfilerazos de la vida. Durante la celebración fue la imposición de medallas a los nuevos miembros de la cofradía de Santa Leocadia. El prelado toledano explicó que existe también un martirio de esperanza. De crear en nuestros ambientes, en nuestros mundos, en nuestras realidades, en nuestra sociedad quizás desencantada y desanimada, crear, y a veces es un auténtico martirio, crear esperanza. Esperanza de que Peggy la explicaba muy bien lo que era la esperanza, decía que era como la que une con su mano la fe es la virtud teologal, pero que te lleva a vivir la caridad, y eso no se puede hacer si no lo vivimos sin esperanza. Santa Leocadia, venerada en la ciudad de Toledo, su figura ejemplar ha trascendido a lo largo de los siglos, siendo un faro de fe y fortaleza espiritual para los jóvenes y para la sociedad toledana. La gripe ha alcanzado en Castilla-La Mancha los 722 casos por cada 100.000 habitantes, por lo que se sitúa por encima de la media nacional. Desde la Consejería de Sanidad aseguran que el pico se alcanzará en las próximas 2 semanas, pero que en este momento no existe presión asistencial. Tenemos aproximadamente un 5% más de ocupación en las camas que tuvimos el año pasado en esta fecha. Tenemos un 10% aproximadamente más de atenciones en urgencias que tuvimos el año pasado en estas fechas, y tenemos también un 10% de personas de más de 80 años atendidas más que el año pasado sobre estas fechas. Entonces se ve claramente que 4 semanas antes está subiendo la curva y esperamos alcanzar esa curva en las 2 próximas semanas aproximadamente, y que ahí empiece a bajar 2-3 semanas.
Todo ello cuando nos encontramos en la segunda jornada de la Huelga Nacional de Médicos secundada en Castilla-La Mancha, donde el juez ha desestimado la denuncia del sindicato médico a la Consejería de Sanidad por lo que consideran unos servicios mínimos abusivos. Por supuesto, derecho a la huelga, pero nosotros estamos muy preocupados también por el derecho a la asistencia, es decir, que compaginemos las personas que no pueden dejar de ser atendidas en el día con el derecho a la huelga. Eso lo estamos haciendo. Sobre las citas que deben programarse, la Administración todavía no tiene un conteo concreto. Van a esperar a que pasen los 4 días de huelga. Desde la Consejería de Sanidad han vuelto a tender la mano a los profesionales sanitarios para negociar. Luz verde a la oferta pública de empleo correspondiente al ejercicio 2025-2026. Consta de más de 3.800 plazas entre funcionarios del ámbito de la sanidad, de la educación y de la administración general. El 88% de las plazas serán de turno libre y el 11,7% serán de promoción interna. 241 plazas son para personas con discapacidad. De estas 3.804 plazas, el 41,8%, 1.591 plazas, se corresponden con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, de las cuales 1.033 corresponde a personal sanitario y 558 se corresponde con el área de gestión y servicios. El 24% del total de las plazas de la oferta pública de empleo, 910 de ellas, está asociado al sector de la educación, 575 plazas de enseñanza secundaria, 321 plazas para maestros y 14 para inspectores de educación. Respecto a la Administración General, que representa el 34,2% del total de plazas, se han aprobado 1.303 plazas, 827 son de personal funcionario y 476 plazas de personal laboral. El 88% de las plazas serán de turno libre y el 11,7% es de promoción interna. Destinar el 7% a personas con discapacidad. De este montante estamos hablando de ese 7%, son 241 plazas, de los cuales el 5% están reservadas a personas con discapacidad general, que serían 180 plazas, y el resto están reservadas a personas con discapacidad intelectual, que es el 2%. Todas las plazas en todos los sectores se convocarán mediante el sistema de concurso o oposición. Con estas 3.804 plazas harían un total de 34.500 plazas aprobadas por el Gobierno regional desde el año 2016. Que fue además el año en el que pusimos en marcha el plan de impulso de los servicios públicos con unos objetivos, yo creo, bastante detallados. El primero, blindar las plantillas para que nunca pudieran ser el tema de personal objeto de cambio si vinieran mal dadas. Blindar las plantillas significa el que todo el personal sea fijo y en este sentido pues favorece también la reducción de la tasa de temporalidad en el empleo público de Castilla-La Mancha. En cuanto a las plazas de maestros, se convocarán entre enero y febrero con intención de que los exámenes se realicen en el mes de junio. Son las imágenes del nuevo minuto de silencio convocado en la delegación del Gobierno en repulsa de los 3 últimos asesinatos machistas en Torrijos, Sevilla y Barcelona. En total, 45 mujeres han sido asesinadas a manos de su pareja o expareja. Milagros Tolón ha querido poner el foco en los 31 menores que se han quedado huérfanos tras estos asesinatos. Son mujeres que tienen madre, que tienen hijos, que tienen hijas, que tienen hermanas y que hoy ya no están con nosotras. Ha sido una semana trágica. Llevamos una semana muy trágica y por eso, aunque llueva, aunque nieve, tenemos que visibilizar que estamos en contra de cualquier tipo de violencia y más cuando supone en este país un atentado contra la igualdad y contra la democracia, que es contra el bienestar de las mujeres. 12 personas pertenecientes a un grupo criminal han sido detenidas por robar vehículos en Guadalajara, Toledo y Madrid. Durante la operación se han esclarecido un total de 22 delitos de robo y se han incautado 3 camiones de gran tonelaje, un turismo y mercancía valorada en 800.000 euros.
La investigación comenzó tras el aumento de robos en camiones que se encontraban estacionados en áreas logísticas y de servicio de Ocaña. Los autores se reunían en áreas de servicio próximas a Madrid y desde allí se desplazaban a los distintos puntos previamente seleccionados para cometer los robos, ocasionando un importante perjuicio a las cadenas de suministro y al transportista. Tras el robo, dejaban enfriar los productos sustraídos antes de venderlos en el mercado negro. Se ha desarticulado una banda criminal donde se han detenido ya a 12 personas que lo que hacían era robar en las vías de servicio dentro de los camiones. En total 22 robos, casi con una cuantía de los robos que se han llevado a cabo de 1 millón de euros. En la primera fase de la operación se intervenían 2 camiones de gran tonelaje, uno cargado con 292 baterías de automoción y otro con productos farmacéuticos valorados en 531.000 euros. Estos bienes recuperados han podido ser entregados a sus legítimos propietarios. En una segunda fase se ha detenido en Madrid a 6 personas que viajaban en un camión cargado con conservas sustraídas. Además, en el registro de uno de los trasteros se localizaban 466 baterías, 730 placas fotovoltaicas y diversa mercancía de alto valor económico. Toledo lidera la inversión en criptomonedas con un 36,2% en la región. Los ciudadanos de la provincia se decantan por los bitcoins, los cuales alcanzan el 70% de la inversión. La media de la región este año se sitúa en los 4.000 euros y la media nacional en 4.900 euros. Así, con más de 7,9 millones de euros invertidos, la Comunidad de Madrid lidera el ranking nacional de inversión en criptomonedas en 2025, seguida de la Comunidad Valenciana con más de 4,4 millones de euros. En el lado contrario se sitúa La Rioja, donde apenas se superan los 100.000 euros invertidos, seguida de Navarra, que supera los 200.000. Eurocaja Rural ha experimentado un crecimiento muy significativo en la concesión de hipotecas durante los 9 primeros meses del año. En lo que respecta a los datos, en algunos de los territorios donde opera, subrayar el incremento significativo en la Comunidad Valenciana, con una subida del 99% en el importe de operaciones concedidas, o en la Comunidad de Madrid, con un aumento del 83%, frente a un incremento sectorial del 34% y del 31% respectivamente. En Castilla-La Mancha, Eurocaja Rural ha concedido durante 2025 el 18,2% del total de hipotecas de la región. Esto supone más de 502 millones de euros por parte de Eurocaja Rural, un 78,20% más que en el mismo periodo del año anterior. Conocemos su retablo, el primero que realizó el Greco a su llegada a España, el antiguo coro convertido en museo, pero habitualmente no podemos acceder a espacios como el claustro o la sala capitular. Por ello, las visitas al monasterio de Santo Domingo el Antiguo merecen aún más la pena. Podremos conocer todos estos lugares este fin de semana y ayudar con ello a la urgente restauración de sus cubiertas. Es el monasterio más antiguo de la ciudad. Las 9 pinturas realizadas por el Greco para su retablo, el primer encargo que recibió el cretense. Conocemos la cripta en la que pudieran descansar sus restos, el antiguo coro transformado en museo con tesoros como el comulgatorio, la escultura de su patrón, Santo Domingo de Silos, la más antigua que se conserva en el convento, los casetones de su artesonado e incluso esta maravilla, un armario del siglo XVIII. Pero Santo Domingo el Antiguo tiene otras muchas joyas a las que habitualmente no podemos acceder, como su claustro, que este fin de semana nos abrirán sus puertas por una buena causa. Esto es un convento enorme y además es un conjunto muy heterogéneo de casas. La obra aquí ha durado 8 meses, la del claustro, claro. Pero claro, es que las monjas tenían el problema de que cuando llovía, les llovía dentro de la casa. Sí. Entonces, cuando empezaron a destejar toda la cubierta, se dieron cuenta de que en realidad las maderas estaban totalmente podridas y hubo que sustituirlo todo. Claro, el presupuesto inicial ya era muy elevado, pero es que la minuta que vayan a pasar cuando terminen la obra es que va a ser exponencial el incremento del coste y a esto hay que hacer frente.
La Asociación de Amigos de los Conventos organiza visitas solidarias con el fin de recaudar fondos destinados íntegramente a la urgente restauración de sus cubiertas. Hace poco terminaron las obras de la cúpula. Ahora los albañiles que se oyen por ahí trabajando están en otra zona del convento, que es la zona donde ellas tienen la enfermería. Pues tú imagínate, la enfermería está dentro de lo que fueron los palacios de don Juan Manuel. Hemos dicho que era el hermano de Alfonso X el Sabio. Son palacios medievales. Claro. Imagínate esa estructura, ¿en qué condiciones estará a día de hoy, 800 años después? Visitas de 1 hora con guías oficiales para descubrir espacios como el claustro mudéjar o la sala capitular. Es un auténtico privilegio, es una oportunidad de oro para conocer esta casa y además con esos donativos vamos a poder ayudar a las hermanas a financiar la obra enorme de las cubiertas y de la enfermería. No duden en venir porque además podrán aprovechar para comprar los dulces que las hermanas elaboran en su obrador. Del 12 al 14 de diciembre, de 11 de la mañana a 1 y de 4 a 8 de la tarde. El donativo para participar en esta actividad es de 10 euros, pero es imprescindible realizar reserva previa a través de WhatsApp. La finca Huertas del Alamillo, donde se ubicaba anteriormente la discoteca conocida como Agua Loca, albergará 55 apartamentos y 107 plazas para caravanas. Un nuevo complejo turístico que ya cuenta con el visto bueno ambiental por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Su publicación en el Diario Oficial permitirá iniciar el proyecto para generar en esta parcela del término municipal de Toledo un establecimiento para albergar 212 huéspedes y 200 plazas de aparcamiento de vehículos, un espacio para la recepción de visitantes, restaurante y porches, almacenes, vestuarios o aseos, zona de piscinas y juegos infantiles. Todo ello repartido en una superficie total edificada de 3.818 metros cuadrados que permanecerá abierto durante la temporada de Puy du Fou. La cultura atraviesa fronteras como un mensaje de diálogo, tolerancia y acogida al mundo. En un contexto cada vez más belicoso, intercambiar propuestas entre países y diseñar un futuro inmediato, revisando el rico y complejo pasado social y cultural, puede hacer de Europa una más fuerte. Es el objetivo que persigue el seminario Orígenes de Europa, organizado por Urs Regia, que reúne estos días en Toledo a prestigiosos investigadores de las principales universidades del continente. Cada itinerario cultural del Consejo de Europa se construye alrededor de un tema de relevancia histórica, artística o social que atraviesa las fronteras europeas. Se van a abordar temas como la configuración de la identidad europea y su relación con la historia y el patrimonio común, el papel de los itinerarios culturales del Consejo de Europa, el monacato y la cultura escrita, el paisaje histórico como identidad europea y el patrimonio como motor de desarrollo de las localidades. Son los temas que aborda el Seminario Orígenes de Europa, que se celebra en Toledo durante 2 días. Pocas ciudades pueden hablar de Europa con la legitimidad histórica que lo hace Toledo, no solo por el peso que ha tenido en los grandes procesos de configuración, sino también haber sido durante siglos un ejemplo de convivencia entre culturas, creencias y tradiciones muy diferentes. Las respuestas las tenemos mucho más cerca de lo que imaginamos y Toledo puede ser un buen punto de partida para encontrar respuestas. Retos tan importantes compartidos como la inmigración y las consecuencias sociales que existen en cada una de nuestras ciudades, en cada uno de nuestros países a nivel europeo. Retos tan importantes que nos requieren respuestas como la sostenibilidad de los servicios públicos y ese sistema de bienestar que hemos creado en los últimos años. Una cita que servirá como encuentro para conectar lugares, personas y tradiciones que han contribuido a la identidad común de los pueblos europeos, que nos permitirá conocer de dónde venimos, quiénes somos y qué Europa queremos construir. Fruto de grandes transformaciones, tanto sociales como religiosas y culturales, presentes en la historia, en una Europa moderna, permitiendo con ello facilitar el conocimiento mutuo, el encuentro y el diálogo entre todas las comunidades europeas, con el principal objetivo que permite establecer una relación sólida entre el patrimonio común histórico-cultural y la propia identidad europea. En los próximos meses, la ciudad volverá a acoger un encuentro del Centro Internacional de Toledo para la Paz, dedicado a la mediación en conflictos internacionales, con la presencia de personalidades de reconocido prestigio.
Aquí desarrolló casi toda su vida familiar y profesional y aquí murió en 1925. Toledo le debía este gran homenaje. El Museo de Santa Cruz ha inaugurado hoy Vicente Cutanda, un pintor entre 2 siglos, con motivo del centenario del fallecimiento del artista. Un recorrido por su obra en el que no falta la pintura social que tanto le identificó. Su autorretrato nos da la bienvenida. Nos encontramos en la sala del Toisón del Museo de Santa Cruz, con el homenaje a un pintor entre 2 siglos, porque Vicente Cutanda nació en Madrid en 1850, pero en Toledo desarrolló casi toda su vida familiar y profesional. Hoy que se ha inaugurado su muestra, no podía faltar el recuerdo por parte de su familia, entre ellos su tataranieto. Que Cutanda consolidó su carrera y consolidó su forma de ver el mundo a través de un estilo que ha sido altamente valorado con posterioridad, que es la pintura social. Porque es la pintura social lo que marcará su identidad. Lo vemos en obras como Fuera de combate o Los 2 entierros, pero su trayectoria vital es mucho más amplia. Aunque Vicente Cutanda también practicó la pintura religiosa, como podrá ver aquí, también la pintura histórica, pero principalmente lo que nosotros queremos resaltar, sobre todo esa implicación social en la defensa del proletariado, en esos movimientos obreros que existían a finales del XIX y principios del XX. La eclosión de temas sociales atraviesa su trayectoria vital, recogiendo las enseñanzas del Papa León XIII. Esta pintura social, este estilo tan particular, no es sino una muestra más de la defensa que debe hacer el arte de la verdad. Y no de la verdad solo, sino también de la realidad. El arte no es solo figuras bellas, no es solo una imagen estética, es también una forma de dar mensajes. Y Cutanda dio muchos mensajes a través de su obra. A caballo entre 2 siglos, desde el academicismo del primer momento a las corrientes modernistas que se popularizaron en el arte español a comienzos del siglo XX. Vicente Cutanda fue producto de la época que le tocó vivir. La muestra fue ideada por Francisco García Martín, que falleció el pasado mes de agosto. En la inauguración no ha faltado el homenaje. Del primer día en que le traté, pues me regaló siempre su sonrisa eterna y su generosidad, su tremenda generosidad. También a veces me abrumaba porque era un auténtico vértigo, porque siempre estaba su cabeza bullendo ideas, proyectos, libros. Vicente Cutanda, un pintor entre 2 siglos, en el Museo de Santa Cruz hasta el 8 de marzo de 2026. Una exposición necesaria, valiente y sin precedentes. Nunca antes la ciudad había acogido una muestra que realizara un recorrido por la pintura toledana del siglo XVI. Así de especial es Maniera, que incluso ha propiciado una colaboración inédita entre 2 museos, que además de hermanos son vecinos, el Museo del Greco y el Museo Sefardí. Hoy en Otras Miradas, a continuación del informativo, les invitamos a visitar la muestra. Maniera es una oportunidad única y además es algo completamente inédito, porque es la primera vez que se realiza en Toledo una exposición que haga un recorrido completo por la pintura toledana del siglo XVI. Ha habido algún antecedente previo, pero habría que remontarse casi hasta 1982, cuando hubo una exposición que se llamaba el Toledo del Greco, que sí que mostró un poco cuál era el panorama de la pintura toledana en el momento en que llegó el Greco a la ciudad, pero no se remontaba tan atrás como hemos hecho nosotros, es decir, no hizo un recorrido completo por lo que es la pintura del Renacimiento en la ciudad. Si hasta ahí he llegado yo también. Ya, pero... ¿Ves? El día que los bancos cambiaron la atención personalizada por una app, ganaron las máquinas.
Pero el día en el que Eurocaja Rural decidió seguir abriendo oficinas para que esto no pasara, ganaron los máquinas. Ganaste tú. Únete a la revolución de los máquinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Mañana lluviosa, no ha parado de llover durante horas. No han sido chubascos fuertes, pero sí una llovizna incómoda que ha complicado cualquier labor al aire libre. Muchos dudaban en abrir o no los paraguas, pero si permanecían un ratito bajo esta llovizna acababan mojándose. Las temperaturas, eso sí, se han mantenido suaves. Para mañana en la región se acaban las lluvias y las temperaturas comienzan a bajar. Las máximas experimentarán un ligero descenso, pero las mínimas bajarán considerablemente. En la provincia de Toledo, nieblas matinales a primera hora con cielos nubosos que se irán despejando a lo largo de la tarde. Las temperaturas rondarán entre los 15 grados de máxima y los 3 que esperamos de mínima. Y hasta aquí la información del día en Canal Diocesano de Televisión. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más noticias. Que pasen una buena noche. Hasta mañana.